esta actividad finaliza el proceso de cumplimiento de los requisitos para estar listo para poder participar en el próximo evento electoral. El Partido Fuerza realizó su Asamblea Nacional para cumplir con los requisitos de ley electoral. Una agrupación de músicos colombianos seleccionó a Guatemala para poder grabar su videoclip. Le damos los detalles. Además, vecinos de Pana, en Sololá, se quejan por los olores fétidos provocados por fosa séptica en mal estado. Resuelven incidentes antes de dar inicio a la etapa intermedia del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Además, Xi Jinping fue reelegido como presidente de China en una votación unánime. Rusia anunció que expulsará a 23 diplomáticos británicos y cerrará un consulado del Reino Unido. La información a esta hora de la mañana. Nosotros continuamos con más noticias, por supuesto, porque hay que hacer la pregunta que hacíamos esta mañana para ver cuáles son los porcentajes de respuesta de la gente. Importante el nivel de información que podemos manejar los guatemaltecos. ¿Cree que hay suficiente información para dar a conocer la importancia de la próxima consulta popular? La mayoría, con el 78%, dice que no, el 22% opina que sí. Para que usted pueda justamente hablar sobre un tema tan importante como este, nosotros le ponemos la pregunta en pantalla. Y ahora vamos a recorrer los departamentos. Sara, vamos contigo. Gracias, compañeros, muy buen día. Si usted se acaba de integrar a la sintonía de Viva la Noticia, es momento de presentarles la información departamental para este día. Iniciamos rápidamente colocando en pantalla la portada Todo Noticias de Prensa Libre, que nos informa lo siguiente. Podemos observar el siguiente titular: las procesiones del quinto domingo, y varias fotografías de estas procesiones que se llevan a lo largo de la República de Guatemala, en lo que es pues la celebración de la Cuaresma, en donde se vive intensamente el fervor católico. En otras noticias importantes, el alcalde de Zacapa, Julio Alberto Enrique Sánchez, fue atacado a balazos por dos sujetos que se encontraban a la espera del funcionario en la calle principal de la cabecera municipal. Les ampliamos la información. De acuerdo a testigos, dos sujetos que se hacían pasar por ayudantes de albañilería esperaban al alcalde. Cuando pasó a bordo de su vehículo, le cerraron el paso y uno de ellos le disparó en repetidas ocasiones. Luego, ambos se subieron a una motocicleta y escaparon con rumbo ignorado. El hombre falleció instantáneamente. Pese a que los bomberos voluntarios llegaron a la escena, nada pudieron hacer para salvar la vida de Enrique Sánchez, quien tenía al menos 5 impactos de bala en varias partes del cuerpo y cuyo cadáver quedó tendido en el asiento del piloto, ya que viajaba solo. Sánchez participó por primera vez en la política en la contienda electoral pasada y logró hacerse con la alcaldía, de la cual tomó posesión el 14 de enero de 2016 por el Comité Cívico El Cambio. Entregaría el mandato el 14 de enero de 2020. Según algunas versiones, el jefe edil era criticado por varios de sus concejales, quienes lo señalaban de irregularidades en su administración. Sin embargo, ninguna de esas acusaciones fue confirmada. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Edwin Escobar, condenó el asesinato del alcalde de Zacapa. Esto sin descartar que el atentado tenga un tinte político. Lamentamos mucho el incidente y pues, nuestro sentido pésame para la familia. Pero sobre todo muy afectados porque es un vil hecho, es un ataque muy violento, deja un mal ejemplo para el país y exigimos con eso la NAM, que se haga una investigación inmediata y que haya justicia pronta, que podamos dar con los autores materiales e intelectuales de este hecho. No descartamos que sean asuntos de crimen organizado, pero mi sospecha personal es un tema más relacionado al tema político, lo cual me preocupa aún más porque estamos a 9 meses de una contienda electoral, lo cual puede ser un preámbulo a lo que nos viene en estos próximos 9 meses. Él, particularmente en los últimos 6 meses, me buscó en ANAM y al equipo jurídico para asesoría con problemas internos que él tenía con algunos miembros del consejo, rivalidad que había llevado ya a extremos de acoso y pues, amenazas entre ellas pues, judiciales, ¿verdad? Él tenía algunos procesos abiertos con el Ministerio Público, la mía Contraloría General de Cuentas, así que yo no descarto tampoco esa posibilidad.
Y como noticia de última hora, fallece Julio Enríquez, padre de Julio Alberto Enríquez Sánchez, alcalde de Zacapa. Esta noticia causó bastante impacto en la población, ya que pues esta familia estaba ya de duelo por el fallecimiento del jefe edil. La jueza de primera instancia penal de femicidio, Idelma Rivillaga, Zacapa sin saber que su hijo había sido asesinado. Se informó que tanto hijo como padre serán inhumados el próximo lunes en el cementerio local. El padre del alcalde tenía 4 hijos, 12 nietos y 5 bisnietos, indicaron familiares. El sábado por la tarde fueron capturados en la cabecera de Zacapa 2 sujetos a quienes se les incautaron teléfonos celulares, ropa, marihuana y una cuatrimoto. Se presume que estuvieron implicados en el crimen ocurrido contra el jefe edil, lo cual aún será investigado por autoridades. El edil Enrique Sánchez murió víctima de un ataque armado perpetrado por un grupo de hombres que se hizo pasar por albañiles, quienes con herramientas en mano esperaban a que el jefe edil pasara por una calle de la aldea La Majada en la cabecera para atacarlo a balazos. Cambiamos de tema y nos trasladamos ahora a Quiché, donde un juez dictó prisión preventiva en contra del concejal quinto de la municipalidad de Joyabaj. Al funcionario se le acusa del delito de violación. la jueza de primera instancia penal de femicidio, Idelma Rivillaga, ligó a proceso penal al concejal quinto de la municipalidad de Joyabaj, Quiché, Mateo Velázquez Ralios, por el delito de violación. La audiencia se desarrolló a puerta cerrada por el tipo de delito. Y hechas las investigaciones se determinó que pues el señor Mateo Velázquez Ralios es el presunto responsable de esos hechos. Partiendo de esa información, partiendo de la investigación que se logró recabar, se solicitó la captura de esta persona y así se efectiva. A pesar de solicitar arresto domiciliario, la juzgadora lo envió a prisión por 2 meses, tiempo otorgado al Ministerio Público para realizar la investigación. La solicitud de cárcel preventiva la pidió el Ministerio Público, exponiendo que Velázquez es un funcionario público y de alto poder económico en su comunidad y podría poner en riesgo la investigación. La Fiscalía pues hay indicios racionales para considerar que sí es responsable de los hechos y seguramente pues en su momento se formulará ya la acusación respectiva. Finalizamos así la información departamental, 7:21 de la mañana. Continuamos con más acá en Viva la Noticia. Bueno, esta mañana muy temprano hablamos de la situación que se está generando en Quiché, sobre todo por este tema de los transportistas que realizan bloqueos en rutas. Y para conocer la información, los motivos, los detalles y hasta cuándo pueden durar estos bloqueos, saludamos a Héctor Cordero, corresponsal en Quiché. Héctor, buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, Ricardo. Como bien lo manifestó, desde aproximadamente las 5 de la mañana están bloqueados todos los accesos principales al departamento de Quiché. Hasta el momento contabilizamos 14 bloqueos en carreteras del norte, sur y a la carretera principal hasta el occidente del país también. Todo esto se origina de las luchas que está haciendo la gremial de transportistas, donde exigen la reparación de varios tramos carreteros que han estado abandonados por varios años. Se originó especialmente desde que la semana pasada se anunció el retiro de 154 millones de quetzales del presupuesto del Fondo Social de Solidaridad, que eran destinados para la construcción de 12 carreteras, una hacia el norte del departamento y otra hacia el occidente. Esta semana la gremial de transportistas anunció el paro de transporte para el día de hoy y pues esto se está consumando en este momento. Se pueden ver largas colas de acceso en los accesos principales al departamento del Quiché. Es importante hacer notar y también recomendar a toda la gente que va a transitar por el departamento del Quiché que no lo haga, ya que es un paro de transporte. Entonces básicamente al poder transitar a pie y pasar uno de los bloqueos, no hay vehículos del otro lado para poder transbordar, por lo que la gente tendrá que caminar kilómetros y kilómetros hasta llegar a su destino. Básicamente es poca la gente que está caminando, sin embargo los que tienen la necesidad de llegar a sus fuentes de trabajo y estudio, pues lo están haciendo en este momento, Ricardo. Muchas gracias por la información, Héctor. Vamos a seguir muy de cerca este proceso de lo que se está viviendo en ese lugar. Esto es lo que está ocurriendo en Quiché con este bloqueo de carretera. Vuelta a página, ¿para qué? Para meternos de lleno en las noticias internacionales.
hablando de lo que sucede en el mundo y es que el presidente ruso Vladimir Putin fue reelecto con 73.9% de los votos. El segundo candidato, Pavel Grudinin, representa al Partido Comunista y obtendría un 11.2% de los sufragios. Con estos resultados, Putin se aseguraría un cuarto mandato de 6 años de duración. El presidente ruso Vladimir Putin fue reelecto el domingo con 73,9% de los votos, de acuerdo con un sondeo a boca de urna. Putin, que accedería a un cuarto mandato para permanecer en el poder hasta 2024, fue seguido por el candidato comunista Pavel Grudinin, que logró 11,2%, y el ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky con 6,7%, según datos del Instituto Estatal de Sondeos Vetesión. Putin se enfrentó a otros 7 candidatos en una jornada electoral marcada por acusaciones de fraude de la oposición. Las fuerzas turcas y sus aliados sirios tomaron el domingo la ciudad de Afrin, esto como una etapa mayor tras 2 meses de ofensiva para expulsar de esa región fronteriza del noreste de Siria a una milicia kurda que Ankara califica de terrorista. Las fuerzas turcas y sus aliados rebeldes sirios tomaron el domingo la ciudad de Afrin, tras 2 meses de ofensiva para expulsar a una milicia kurda de esta región fronteriza del noroeste de Siria. Los combatientes turcos se posicionaron en un edificio oficial y ondearon las banderas de Turquía y de la revolución siria. El avance de las tropas provocó un éxodo masivo de civiles. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, unas 250.000 personas abandonaron desde el miércoles la zona, utilizando un corredor humanitario en el sur que lleva hacia territorios controlados por los kurdos o por el régimen sirio. La ciudad de Afrin era el principal objetivo de la ofensiva lanzada en enero por Turquía contra la milicia kurda Unidades de Protección Popular, a la que califica de terrorista, pero que fue un importante aliado de Estados Unidos en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico. La administración semiautónoma kurda prometió que continuará la resistencia hasta lograr la liberación de Afrin del control turco. Según el Observatorio Sirio, más de 1.500 combatientes kurdos y 280 civiles murieron en la ofensiva. Los rebeldes aliados a Turquía sufrieron 400 bajas, mientras que las Fuerzas Armadas turcas, que aseguraron que no apuntan a la población civil, dieron cuenta de 46 soldados muertos. La oposición venezolana realizó pequeñas concentraciones en Caracas y otras ciudades del país, esto con el fin de rechazar las elecciones presidenciales del 20 de mayo que se consideran fraudulentas. La oposición venezolana realizó el sábado pequeñas concentraciones en rechazo a las elecciones presidenciales que considera fraudulentas. Por medio de asambleas ciudadanas en Caracas y otras ciudades del país, se debatieron soluciones para la grave crisis política y socioeconómica que ha obligado a miles de personas a abandonar Venezuela en los últimos años. Los mítines fueron convocados por el Frente Amplio Venezuela Libre, que integra a los partidos de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, disidentes del chavismo y organizaciones civiles. Revisando el tema de hasta dónde va el Frente Amplio a avanzar, si es que realmente hay ganas de hacerlo, pues, porque en la comunidad ve que todo el mundo está hablando, pero poco hacen. El presidente Nicolás Maduro buscará la reelección en los comicios del 20 de mayo, en los que se medirá con el exgobernador opositor Henry Falcón, disidente del chavismo, que inscribió su candidatura a pesar del rechazo de la MUD, y pidió a las Naciones Unidas enviar una misión de observación electoral a Venezuela. Lo de la ONU pudiera ser una pequeña rendija que se abre si viene una comisión y si el gobierno está dispuesto a aceptar sus recomendaciones. Las elecciones presidenciales, que tradicionalmente se realizan en diciembre, fueron adelantadas por decisión de la oficialista Asamblea Constituyente en uso de sus plenos poderes. 7 de la mañana con 29 minutos. Concluimos entonces con este primer bloque de noticias internacionales. Continuamos. Y seguimos con la información a esta hora, gracias a Lorraine. Y hablamos de los deportes. Pedro está listo con la siguiente información. Muchas gracias, compañeros. Así es, vamos con un breve resumen de las noticias deportivas y para eso tenemos entonces a Todo Deporte de Prensa Libre, para así pues ponerle entonces en pantalla ya
la primera plana. Y ese, el TIN apaga el fuego de Siquinalá. Así es, 2 goles del delantero mexicano pues bastaron para que Antigua GFC se quedara con la victoria ante Siquinalá. En la fotografía pues podemos observar entonces al delantero mexicano festejando uno de los 2 goles. Por otra parte pues Sanarate aniquiló a Marquense con un 3-0 y sigue en la cima de la tabla de posiciones, y poco a poco pues el Malacateco pues huye del descenso con 41 puntos, con un 2-1 en el resultado de su partido contra Guastatoya. La tabla de posiciones usted la puede encontrar también en Todo Deportes de Prensa Libre, así como las diferentes alineaciones y detalles importantes de los partidos del fin de semana pasado del clausura. Entre eso, pues Sanarate va de primer lugar, Antigua GFC el segundo y Municipal de tercero, y en el último lugar en la tabla de posiciones es Suchitepeques. Vamos entonces ahora también pues con la próxima jornada, que les recuerdo será el sábado 24, donde arranca desde las 3 de la tarde. Cambiamos de tema y vamos ahora al golf, donde Santiago Urrutia se convirtió en el mejor guatemalteco en la 5ª edición del Stella Artois Open. Muy bien jugado, muy buenos comentarios también en redes sociales. Y pasamos ahora al fútbol también, pero internacional, hablando más de la Liga Española, donde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi anotaron en esta jornada 29. Las 2 estrellas pues están imparables en la tabla de goleadores que lidera el argentino Leo Messi. Y hablando de argentinos, pues en el tenis Juan Martín del Potro venció el día de ayer al suizo Roger Federer y ganó el Indian Wells. Buenas noticias entonces para Argentina, y muchas más noticias también en todo Deportes de Prensa Libre. Y también pues les comentamos pues esas tristes noticias donde el fútbol guatemalteco está perdido en el ranking mundial y a punto de ser sancionado por el máximo organismo rector de este deporte. Malas noticias, aquí en Información. A pesar que subió un escaño, el equipo nacional se mantiene en un sube y baja mes a mes. Desde octubre de 2016, el combinado nacional no ha tenido participación internacional, ahora está en el puesto 126. A nivel de la CONCACAF, Guatemala se ubica en el puesto 14, por debajo de equipos débiles como Curazao, Haití, San Cristóbal y Nieves y Nicaragua. Actualmente, congresistas y dirigentes de la CDAG y FEDEFUT siguen sin llegar a un acuerdo sobre la iniciativa 5421. La misma busca dar luz verde a la federación para que ésta pueda adoptar los lineamientos de FIFA y no de la Ley Nacional del Deporte. Debido a estas diferencias, la misma no pudo obtener su dictamen esta semana y será hasta el próximo martes cuando se podría entrar a discutir. Hasta aquí en Información Deportiva, tenemos mucho más para usted, pero después de estos detalles de noticia. Bueno, y con más información, hablando de bebés, uno que se llama Donald Trump ha desatado la polémica. Vamos a ver esta noticia. Donald Trump pasea por su casa felizmente, ajeno al escándalo que su nombre está provocando en Afganistán. Este bebé fue nombrado por sus padres como el presidente de Estados Unidos, con la esperanza de que tuviera tanto éxito como él. Pero ahora se ha convertido en centro de una tormenta que sacude las redes sociales en el país, luego de que su foto y documentos de identidad fueron divulgados en Facebook. El padre del pequeño Donald confiesa ser fan del mandatario estadounidense, pero asegura haber recibido amenazas de muerte, recriminaciones por hipotecar la vida de su hijo e incluso acusaciones de utilizar el nombre para pedir asilo en Estados Unidos, algo que él niega. Donald nació en la provincia de Daikundi, al centro de Afganistán, pocos meses antes de la elección de 2016 que llevó a su tocayo a la Casa Blanca. La familia se tuvo que mudar a Kabul cuando los abuelos descubrieron con enfado que no era broma la idea de ponerle Donald Trump al bebé. Pese a la controversia desatada en un país musulmán y conservador, los padres de Donald no han infringido ninguna ley al darle a su hijo un nombre no islámico, según declaró un alto responsable de la Oficina de Registro Civil de Kabul. Bueno, y sí generó obviamente polémica, se trata de un país muy conservador y obviamente que se llame Donald Trump, pues generó controversia. Iba a generar noticia además. Pero bueno, vamos a hablar de otra noticia que también se volvía viral y hablamos de un café en llamas. Veamos. Imágenes, una casa de comidas de una ciudad rusa se puede apreciar a un joven disfrutando de un café mientras del otro lado a escasos metros un autobús es devorado por enormes llamas. Este incidente ocurrió de manera repentina, el vehículo comenzó a desprender humo y posteriormente a arder. A los pocos minutos 2 dotaciones de bomberos controlaron el siniestro que no dejó heridos ni mucho menos fallecidos, pero mire usted, él disfruta su café mientras está viendo arder en llamas. Como si nada, la verdad, y está tranquilamente, mucha gente reaccionó, algunos toman obviamente imágenes, pero él reacciona como si nada. Hacemos una pausa y volvemos el lunes, hay más información al regresar.
Al volver hay más noticias. Cuando regresemos... El partido Fuerza realizó su Asamblea Nacional para cumplir con requisitos de la ley electoral. En otros temas, vecinos de Pana se quejan por los olores fétidos provocados por una fosa séptica que está en muy mal estado. El presidente de China es reelegido en una votación unánime. Tenemos más de la información de la consulta, últimos sondeos de sus respuestas. Y hablamos, por supuesto, de lo que sucede en la Copa Davis y reformas que podrían cambiar su rumbo.